Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 41 minutos de la tarde. Si alguna vez han tenido problemas para entrar en la filosofía, para aprenderla, ya sea en el instituto, en la universidad, les vamos a recomendar un nuevo libro que ha salido al mercado y que está editado por la editorial tricantina Itzumustuan. Se titula Aletheia, diálogos filosoficómicos en torno a la verdad, y nos propone conversaciones ficticias entre 40 filósofos históricos, bueno, más bien más de 40 filósofos, con mucho humor, que ese es uno de los aspectos diferenciales de esta propuesta literaria. Vamos a conversar con su autor, que es el escritor Pablo Morales de los Ríos, al que ya saludamos. Muy buenos días. Hola François, ¿cómo estamos? Bien, bienvenido. Bueno, es una propuesta, como decimos, muy particular, que se basa en el humor, pero que nos habla de filosofía, ¿no? Que además, todos aquellos que hemos tenido que alguna vez estudiarla, pues en algunos casos nos ha resultado un poco árida, ¿no? Pero aquí, en este libro, la vamos a encontrar mucho más atractiva. Pues mira, precisamente por eso lo escribí, o sea, es una disciplina que suele estar como un poco encriptada para todo el mundo y es una cosa que me da un poco de pena porque realmente luego la filosofía está todos los días en casa y en la calle, ¿no? Y todo el mundo hace filosofía. Uh-huh. Pero yo creo que la palabra asusta. Entonces, bueno, tengo aquí el libro y la idea un poco es lo que has comentado, ¿no? Es un buen volumen, pero con letra gorda, márgenes amplios, muchas ilustraciones. La idea es hacer la historia de la filosofía cronológicamente, contada a través de los propios filósofos, con mucho humor y bastante gamberro ese humor, acercarla de alguna manera, de manera como divertida, ¿no? Pero no solo divertida, porque luego es profunda también, o sea, siguen siendo esos filósofos con sus teorías y sus movimientos y su historia, ¿no? Ajá. Pero de una manera como realmente, o sea, tú imagínate, te estás tomando una caña con unos amigos, ¿no? En una mesa, en la calle, y empezáis a hablar, yo qué sé, de religión o de política o de el amor o lo que sea, ¿no? Pues, ¿qué pasa con eso? Ahí Uh-huh. estáis haciendo filosofía, ¿no? Cada uno da su opinión, cada uno tiene su verdad, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata el libro. Pues, ¿qué pasa si esos que están en la mesa son Platón, son Sócrates, son Kant y son Simón de Beauvoir, ¿no? Por Uh-huh. ejemplo, ¿no? Por cierto, se llevarían bien los filósofos si se encontraran de verdad estos filósofos de diferentes épocas y pudieran hablar de cuestiones que trataron en su momento, ¿no? Como por ejemplo, pues la verdad, la razón, la ética, lo divino. Pues yo creo que no. Eso es lo divertido. O sea, lo más divertido del libro son los encontronazos. O sea, tú imagínate, Hegel y Schopenhauer no se podían ni ver, ¿no? Es un Ajá. ejemplo, ¿no? Schopenhauer le tenía una envidia a Hegel que no veas, porque Hegel ya tenía una carrera, era mayor, ya tenía una carrera, le había costado mucho llegar a donde estaba, era profesor en Berlín, etcétera, etcétera, y de repente Schopenhauer pues le quería pisar las clases, no tenía casi alumnos, era mucho más joven, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que se odiaban, sobre todo Schopenhauer a Hegel, ¿no? Hegel era como que pasaba un poco más del otro, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y imagínate cómo lo llevo yo al libro. Pues se dan realmente de hostias, o sea, hablando claro, ¿no? O sea, Schopenhauer, que tenía ese toque un poco violento siempre, de hecho hay muchas anécdotas con ese tema, pues imagínate llevarlo ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente aparece un Kant y esperad, con las tres preguntas kantianas, digamos, ¿no? Que son, pues, ¿qué puedo hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Le dice, vamos a hacer las cosas dialécticamente correctas, ¿no? Con ética, ¿no? Entonces, de repente, uno a un lado, el otro al otro, y hay una pelea, pero dialéctica, ¿no? Filosófica, ¿no? Es Uh-huh. un ejemplo que te pongo. Uh-huh. Es todo así, o sea, Diógenes versus Platón, Maquiavelo versus Platón también, Epicuro versus Séneca. Tenemos todos esos encuentros, ¿no? Rousseau versus Mary Wollstonecraft, ¿no? Con ese Uh-huh. tema del feminismo y tal. Rousseau era súper machista, pues imagínate, ¿no? La que se lía ahí. Y Desde sin luego. embargo, Mary Wollstonecraft lo admiraba mucho, porque luego fue un tío que trajo un poco la libertad, ¿no? Etcétera. Entonces, todo el rato se están peleando. O sea, lo divertido es ver cómo se pelean. Uh-huh. Llegan a. Imagínate un insulto metafísico, ¿no? ¿Cómo tiene que ser eso, ¿no? Bueno, no todo el mundo se pelea, según tengo entendido, ¿no? Que, por ejemplo, Marx en este libro casa a Sartre con Simone de Beauvoir. Bueno, no voy a desvelar lo que pasa ahí, pero él no quiere porque dice, antes me saco un ojo con un zapato que hacer de sacerdote, ¿no? Ajá. Dice Marx, porque imagínate cómo tenía que ser. Pero claro, ellos quieren, Sartre y Simone de Beauvoir quieren una boda revolucionaria, ¿no? Imagínate. O sea, Uh-huh. es todo muy así, ¿no?
No quiero desvelar mucho, pero realmente la sinopsis sería, en un teatro griego empiezan a aparecer filósofos históricos por orden cronológico, ¿no? O sea, desde Tales de Mileto, pues llegamos hasta Foucault, etcétera, del siglo XX, ¿no? Ujú, Entonces, lo gracioso es que van llegando cronológicamente de manera que se hace como muy digerible y todo el rato se entiende bien de dónde va saliendo la filosofía y cómo va evolucionando, porque ellos la van trayendo cronológicamente, pero en todo momento hay, digamos, hay filósofos que están ahí ya del pasado y van llegando los nuevos, ¿no? O sea, imagínate que de repente llega la época de las pelucas, ¿no? Ahí tenemos a Kant, a Rousseau, a Hume, etcétera, pero ya ujú, están los filósofos socráticos y presocráticos, ¿no? Ahí. Entonces, van llegando hasta llegar al siglo XX, ¿no? ujú. Y alguno de ahora, ¿no? No voy a decir tampoco. Ajá. Bueno, está bien, ¿no? Que se plantee como que el escenario de este encuentro en diferentes filósofos sea justamente un teatro griego, ¿no? Que justamente en Grecia es donde nació la filosofía, o por lo menos eso es lo que se ha comentado siempre, o hemos aprendido, ¿no? En las clases que tuvimos en el instituto. Has citado antes a Diógenes, que es un filósofo ciertamente particular, con una historia suya propia, también bastante particular y del que se ha hablado mucho y demás. Me gustaría preguntarte por este filósofo. Bueno, es un filósofo, es el antifilósofo, digamos, un poco, ¿no? Porque digamos que esa filosofía que todos pensamos que es como intelectual y es como de libro y de estar escribiendo a la luz de la vela y tal, por Diógenes es todo lo contrario. O sea, Diógenes es un tío que yo creo, siempre se ha dicho, ¿no? Que es el primer punk de la historia, ¿no? Porque realmente vivía en la calle, vivía desnudo. Una vez se cuenta que vio unos perros bebiendo de un charco de agua y él tenía un cuenco y dijo, ¿y para qué quiero yo el cuenco si hasta los perros beben del agua, del charco, ¿no? Me Ujú. sobra el cuenco y lo tiraba, ¿no? Entonces es un poco, imagínate eso versus Platón, que es todo lo contrario. Platón es un idealista, es un tío muy formal en el sentido de que, bueno, crea la academia, tiene una serie grande de discípulos, de los que se cuenta ahí Aristóteles, ¿no? Que también sale, Ujú. etcétera. Y Diógenes era un tío que vivía en una tinaja, desnudo, incluso se masturbaba en público, lo tengo que decir, o sea, cosas así como muy, muy heavy, ¿no? Entonces, claro, imagínate a Platón, que está la anécdota famosa de que le escupió en la cara, que por cierto en el libro también se habla de eso. Era un tío que incluso estafó con el tema de las monedas en esa época, ¿no? Imagínate, o sea, era como el antifilósofo, pero esa antifilosofía ya era su filosofía, ¿no? Era Ujú. una filosofía. Ujú. Era la filosofía de no tener nada, de hacer lo que te pide el cuerpo, de estar en la calle sin deberle nada a nadie, ¿no? Ujú. Se cuenta además que Alejandro Magno, esto es un poco leyenda, ¿no? Alejandro Magno se ve que era el filósofo preferido que tenía Alejandro Magno, y una vez se le acercó, ¿no? Para verle y le dijo, ¿qué te puedo traer, ¿no? ¿Qué te puedo dar? Y dice, apártate que me tapas el sol, ¿no? O sea, ni siquiera Alejandro Magno estaba por encima de Diógenes, ¿no? Ujú. Sí, Que no, fue un, además, fue, fue sí. un, fue un esclavo que una vez le preguntaron, ¿tú qué sabes hacer? Dice, yo sé ser amo, ¿no? Diógenes dijo, al amo le dijo, yo sé ser amo, ¿no? O Ujú. sea, es una cosa como, entonces, imagínate filósofos así, o sea, la filosofía puede llegar a ser muy divertida, ¿no? Ujú. Si te entra con el diálogo, que es la idea, pues entra muy fácil. Bueno, lo de vivir en una tinaja y lo de beber agua de los charcos como hacen los perros, pues a lo mejor no nos sumamos a esa cuestión, ¿no? Pero es cierto que un poco la idea esta de decir, bueno, realmente no necesito que me traigas más cosas, bueno, pues comida, ejércitos, etcétera, etcétera, sino que yo realmente lo que necesito es el sol. También en cierto modo es un enfoque filosófico de cómo uno quiere enfocar la vida, ¿no? Y Totalmente. demás. Me gustaría preguntarte por qué en este libro también haces un hueco a mujeres filósofas que como, bueno, pues a veces han estado un poco como en un segundo, tercer plano, ¿no? Debido a estar en una sociedad machista. Hablas, por ejemplo, de Hildegard de Bingen, ¿no? Que es una mujer que todos deberíamos conocer. Bueno, Hildegard von Bingen, de Bingen, era doctora de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero no es lo que me interesa a mí personalmente. Lo que me interesa o sea, es que es la Leonardo da Vinci de la Edad Media. O Ujú. sea, bueno, hay unos cuantos Leonardo da Vinci de la Edad Media, pero esta fue la Leonardo da Vinci de la Edad Media. Yo creo que es superior a todos porque fue la primera compositora en crear el oratorio musical, que es un género sacro, ¿no? Fue la primera que escribió un oratorio musical. A ella le debemos el lúpulo en la cerveza. Ujú. Se le ocurrió usar el lúpulo por temas de sabor y tal, también porque dura mucho más la cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? Fue la primera mujer y la primera humano,
en hablar del orgasmo femenino. Eh, Fue la primera mujer en crear un monasterio solo para mujeres. O sea, son muchas cosas las que hizo. Además, creó un lenguaje artificial. O sea, lo que hoy hablamos del élfico de Tolkien, ella ya lo hizo en el siglo XI, ¿no? Siglo XII. O sea, una cosa que sorprende muchísimo. Entonces, yo considero, aparte que fue filósofa, los reyes, los papas y tal, la consultaban, era una cosa como un poco bastante extraordinaria. Entonces, me ha parecido muy correcto porque quería meter algún místico, porque también la mística es parte de la filosofía, quería meter algún místico dentro del libro, ¿no? Y me Ujú, pareció la figura clave. Y claro, es la supermujer. Pero también aparece Hipatia de Alejandría, ujú. que le debemos muchas cosas también, astrónoma, etcétera, etcétera. Fue una mujer inventora, hizo muchísimas cosas, ¿no? Neoplatónica, etcétera. Está también, pues eso, Simone de Beauvoir, está Hannah Arendt, que a mí me encanta Hannah Arendt. Fue una mujer que vivió o sea, pasó el tema del campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, escapó de un campo de concentración de mujeres. Judía, imagínate en esa época, pues se escapó a Estados Unidos, o sea, digamos, se exilió a Estados Unidos a tiempo y luego hablo muchísimo sobre los totalitarismos, todo este Ujú. tema, ¿no? La banalidad del mal, etcétera. Tenemos también por ahí a Mary Wollstonecraft, que yo la adoro, la verdad, porque era una tía en plena época de la Revolución Francesa, pues estaba ahí hablando de que lo único malo de la Revolución Francesa, digamos, lo único que no habían tenido en cuenta es que mucha libertad para el hombre, pero y la libertad de las mujeres, ¿no? Ujú, Entre otras más que también se nombran en el libro, ¿no? Que aparecen en el libro. ujú, Son ejemplos que te pongo, ¿no? Aparece también por ahí Judith Butler, y luego hay un relato al final del libro, que es otro diálogo, porque el libro es diálogos filosófico-cómicos en torno a la verdad. Pero hay un diálogo breve, digamos más cortito, que se llama diálogo filosófico-cómico en torno a la opinión. ujú, Porque Parménides decía que teníamos dos vías, ¿no? La verdad, que es la verdad, digamos, un poco absoluta, y la de la opinión, que es la verdad tuya, que tú tienes, ¿no? Que puede ser verdad o no, pero es tuya. ujú. Y a ti te parece que es verdad, ¿no? Entonces, hay un diálogo añadido que es el diálogo sobre la opinión, ¿no? Y ahí hay otras tantas filósofas también, aparecen otros 20 filósofos en total, ¿no? Y ahí está María Zambrano, está Ayn Rand, hay unas cuantas ahí Ujú, metidas, ¿no? Es Christine de Pizan, por ujú. ejemplo. Bueno, pues podríamos estar hablando mucho más sobre filósofos. La verdad es que, como decimos, es un libro muy interesante. Vamos a recordar el título Aletheia, Diálogos filosófico-cómicos en torno a la verdad, del autor Pablo Morales de los Ríos, que está editado por la editorial Itsumustuan. Por cierto, una editorial tricantina. Están viendo en pantalla, ¿no? Nos lo está enseñando el autor y también lo tenemos aquí nosotros. Y bueno, no se asusten porque tiene 800 páginas, pero más de 800 páginas, pero la verdad es que tiene letra gorda y además está hecho en un diálogo con espacios entre líneas bastante importante y además con unas ilustraciones del propio autor, tengo entendido que son bastante chulas también, con lo cual visualmente también es atractivo. Pues Pablo Morales de los Ríos, muchas gracias y enhorabuena por este volumen. Muchas gracias, François. Nos Ya vemos está. hasta la próxima, adiós. Gracias.